primera vuelta de las legislativas en Francia asestó un duro golpe al presidente Emmanuel Macron, cuya lista Juntos obtuvo el 25,7% de los votos, apenas 21.000 sufragios más que los alcanzados por la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social, encabezada por Jean-Luc Mélenchon. En tercera posición se situó la ultraderecha de Reagrupamiento Nacional, liderada por Marine Le Pen, con el 18,6% de las preferencias del electorado, seguida por los republicanos, la agrupación de derecha con el 13,6% de los sufragios. La abstención superior al 52% volvió a batir récord históricos. A pesar de la escasa diferencia, la alianza liderada por Macron, reelecto presidente hace apenas 2 meses, parte como favorito rumbo al próximo domingo, fecha de la segunda vuelta electoral en la que el actual mandatario buscará alcanzar la mayor parte de los escaños en la nueva Asamblea Nacional, aunque a la luz del último escrutinio perdió más de 5 puntos respecto a las legislativas de 2017. A diferencia de las presidenciales, en las que Marine Le Pen obtuvo el 41% de los apoyos, la ultraderecha no llega en posición de fuerza más allá de sus feudos en el norte y el sureste, mientras que el tradicional partido de derecha, los republicanos, se juega su porvenir tras la dura derrota sufrida en abril. Je dis aux électeurs patriotes, nous avons la possibilité d'arracher des dizaines de circonscriptions. Il faut aller les chercher. Voilà. Il faut aller les chercher, on a besoin de vous pour aller les chercher, pour constituer un groupe puissant à l'Assemblée nationale qui défendra leur pouvoir d'achat, qui s'opposera au laxisme judiciaire, qui s'opposera au chaos sécuritaire que vivent très durement nos compatriotes. Si Macron consigue la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, tendría manos libres para aplicar su programa de gobierno de corte liberal, que incluye una profunda reforma en el sistema de pensiones, que incluye el retraso de la edad jubilatoria, aunque según las proyecciones, rumbo a la segunda vuelta de las legislativas, el actual mandatario obtendría una mayoría relativa viéndose obligado a pactar con otras fuerzas. Ensemble, la majorité présidentielle recule nettement par rapport à 2017, plus de 6 points de moins. Ça montre à quel point ce qui se passe traditionnellement à une élection législative suivant une présidentielle, l'effet de souffle, le fait que les électeurs confirment leur choix, c'est pas ce qui s'est passé. Dans notre sondage, jour du vote, une majorité de Français, 55%, veulent que Emmanuel Macron subisse une cohabitation, en tout cas rééquilibrer les pouvoirs. La coalición de izquierda liderada por Mélenchon busca por su parte imponer una cohabitación con el actual mandatario, situación que se produce en la legislatura francesa cuando el presidente de la República y el primer ministro pertenecen a distintas fuerzas políticas, tal como ocurrió entre 1997 y 2002, cuando el mandatario conservador Jacques Chirac debió designar como premier al socialista Lionel Jospin. Que l'un dit je peux me dispenser de nommer la personne désignée par la coalition majoritaire. Le suivant dit, en toute hypothèse, il n'y aura pas de cohabitation, donc même si on est majoritaire. Et apparemment, ça continue, même si on est minoritaire, puisque M. Bayrou dit que dans cette hypothèse, nous n'aurons pas la commission des finances à l'Assemblée nationale parce que nous sommes dangereux. Alors là, ça va trop loin. Los sondeos previos a la segunda vuelta no resultan favorables a esta cohabitación. Emmanuel Macron viene perdiendo popularidad desde las presidenciales de abril, tras nombrar como primera ministra provisional a Elisabeth Borne, una tecnócrata de centro-izquierda. Les 3/4 des circonscriptions, il y a un candidat de la majorité présidentielle. Donc, sur toutes ces circonscriptions, évidemment, on appelle à voter pour la majorité présidentielle. Ensuite, on constate qu'il y a quelques dizaines de circonscriptions où on a un candidat du Rassemblement national face à NUP. Je vous le redis, c'est très clair, aucune voix pour le Front National. Mélenchon tampoco la tiene fácil. Una encuesta de IFOP señala que el 69% de las y los franceses rechazan la posibilidad de que sea primer ministro. El futuro escenario político en Francia será develado el próximo domingo entre estas 3 posibilidades. Un voto de confianza a Macron con mayoría parlamentaria, una mayoría relativa que lo obligue a negociar o una cohabitación con el socialista Mélenchon. Y las urnas tendrán la última palabra. ¿Y qué se está definiendo en esta elección legislativa? De ver,
Bueno, Pablo, es una elección legislativa que efectivamente va a definir la conformación del Parlamento. Recordemos, Francia, un régimen semipresidencialista, es decir, que el primer ministro, que es el que lleva adelante la política de la nación, el presidente, cuando no está alineado en el mismo partido, situación que atravesó Francia durante otras etapas de la historia de la Quinta República, justamente quien lleva adelante la política interna de manera, liderándola y de manera clara, es el primer ministro. Sin embargo, más allá de lo discursivo y de lo que aparece en las discusiones electorales, es muy complicado que Jean-Luc Mélenchon, quien encabeza en este caso una coalición mucho más amplia que la que llevó durante la campaña presidencial, porque recordemos, lo que parecía imposible o muy difícil, lo logró. Si hay algo que hay que reconocerle a Jean-Luc Mélenchon es que es un gran estratega electoral. Es alguien que logró de medir 10 puntos a estar un punto de pasar a la segunda vuelta en la campaña, en la elección presidencial, y que logró unificar dentro de su liderazgo de la Francia insumisa a los ecologistas, al Partido Comunista, que no lo había acompañado en la presidencial, y a una parte muy importante del Partido Socialista Francés, que era el sector que justamente rechazaba una alianza con Francia insumisa. Es decir, logró una coalición de una gran amplitud que le va a permitir conformar un grupo parlamentario y transformarse en el primer partido de oposición. Nadie está hablando de la extrema derecha en esta campaña legislativa. ¿Por qué? Porque lo que logró Mélenchon desde el primer día, desde el día en que no accedió a la segunda vuelta, fue ubicarse como líder de la oposición a partir de presentarse como un potencial primer ministro. Tenemos 577 circunscripciones en Francia. Recordemos, las elecciones no son como las nuestras, no son proporcionales, son uninominales, con 2 vueltas, por supuesto. En más de 400 de estas 577 el duelo va a ser entre el partido de Emmanuel Macron y la coalición que encabeza Jean-Luc Mélenchon. Y a diferencia de lo que veíamos en el informe, que en cierta medida tuvo que salir a decir esta semana la primera ministra Elisabeth Borne, en 60 circunscripciones el partido de la izquierda, la nueva Unión Ecologista, la Unión Popular Ecologista y Social, hay que ver qué dice esto también de un programa futuro para las izquierdas europeas, pero este nuevo partido o esta coalición se va a enfrentar en 60 circunscripciones a la extrema derecha, al agrupamiento nacional. Solo en 6 de las 60, el candidato del macronismo que quedó afuera de la segunda vuelta sostiene que hay que llevar adelante un dique de contención y frenar que sea el candidato de la extrema derecha quien acceda al Parlamento. Es decir, un paso más de los que ya habíamos señalado de esta suerte de normalización de la extrema derecha y de la utilización estratégica, o si querés táctica, del macronismo. Es decir, prefiero que gane un candidato de extrema derecha en determinadas circunscripciones para que la izquierda no concentre más parlamentarios y puedan llegar a constituirse en mayoría. A ver, Juan. Yo me quedo con esta pregunta que vuelve el escenario político francés, que es cómo va a gobernar Macron, ¿no? O sea, ya sabíamos después de las presidenciales que a Macron se le iba a complicar o se le va a complicar la calle, ¿no? O sea, las movilizaciones en contra hacia su agenda de reformas. Ahora estamos viendo cómo se le puede complicar también el Palacio, ¿no? Porque como bien decía Ever acá, digo, por más de que Mélenchon no llegue a ser primer ministro, el bloque va a ser oposición, algo que Macron no tuvo en su primer mandato y que ahora de pronto se abre un frente, ¿no?, en el Congreso. Entonces creo que hay una pregunta acerca de, bueno, tampoco sabemos cómo va a gobernar Macron porque toda la agenda de reformas está pendiente a ver qué pasa mañana, ¿no? O sea, depende del Parlamento para saber cómo va a ser su gobierno, cuáles van a ser sus ministros, a cuál va a ser este perfil, ¿no? Si bien uno pensaría que va a estar más cerca de la derecha, ¿no? Vuelve esta pregunta de cómo va a gobernar. Y un dato más para entender parte de lo que pasa en la calle, que es la abstención. Digo, en la primera vuelta hubo una abstención mayor al 50%, a lo que ya estamos viendo en presidenciales, ¿no? Un poco menos, pero digamos en presidenciales, pero sigue siendo una tasa bastante alta, y sobre todo en los jóvenes. O sea, el 70% de los jóvenes menores de 30 años no ha participado en la primera vuelta. Creo que es otro dato para entender el nivel de hartazgo, ¿no?, que hay hacia, ¿cómo decirlo?, ¿no?, el sistema político, al menos en Francia. Bien, nos vamos rápido.